manera amo a Dios, a este mundo. Amén, hermanos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Amén, le damos gracias. Le damos gracias al Señor por... Bueno, pues yo creo que primeramente por su cena. Porque cuando uno estudia, por ejemplo, los otros dioses, ¿sí?, que hay, cuando uno estudia cómo fueron los dioses de América, cómo fueron los dioses de los nórdicos, de los griegos, de los romanos, cómo fueron los de la India, ¿sí? O sea, en todos los países o culturas donde ha existido esta imagen de Dios, de dioses, de seres poderosos, todo este tema, claramente uno encuentra, por ejemplo, este detalle, que todos estos dioses se comían a sus criaturas. Muchos de ellos los mandaban a sacrificar por placer, por gusto, ¿sí? A los hombres, a la humanidad, aún a los niños, a los bebés lo hacían. Eso está históricamente comprobado. ¿Sí? En cambio, nuestro Dios es el único Dios que Él llega y dice que deja su gloria para venir a la tierra, y al contrario, Él darse y Él dar su vida, ¿sí? Y además de eso, Él mismo llega y dice, y además de eso, les voy a dar de comer de mí mismo, ¿sí? Porque como Él es el Dios verdadero, pues Él es el alimento verdadero, ¿sí? Y Él dice, entonces yo me daré para que ustedes coman de mí. Y ahí fue donde, aun cuando el Señor dijo eso, muchos de sus discípulos dice que lo dejaron, porque dijeron, uy, ¿cómo así que Él se va a dar como alimento? Pero ahora por la cena nosotros entendemos, ¿sí?, ¿Qué es ese alimento? Nuestro Dios es el único Dios verdadero, pero mira que es el único Dios que deja la gloria y que se da por nosotros. Y ahora nosotros tenemos la oportunidad, como cantábamos, de ser de su pueblo, de ser de su familia, de ahora participar de su naturaleza divina. Que eso era otra cosa que los dioses antiguos no hacían. Ellos estaban acá, la humanidad supuestamente, sí, estaba acá, y ellos pisoteaban a la humanidad. Pero en cambio nuestro Dios es un Dios que, al contrario, a la humanidad, que nosotros sabemos cómo es la humanidad solita en sí misma: muerte, pecado, maldad, orgullo, soberbia, locuras. En cambio nuestro Dios es un Dios que coge a la humanidad, la rescata, la llama, la limpia, la restaura, la viste, la alimenta y la llena de gloria. Y prácticamente le dice, ven y sé coheredera conmigo. ¿No le parece eso? Eso es algo muy precioso, es un llamado muy precioso. Entonces, bueno, mis hermanos, para el compartir de la palabra, como los hermanos saben, y pues para comentarles a algunos que nos acompañan, nosotros hemos estado estudiando varios libros de la palabra, ¿sí? Porque pues la palabra es el verdadero alimento también, ¿sí? Aun cuando Satanás tentó al Señor, le dijo, dile a estas piedras que se conviertan, ¿sí?, en pan para que te alimenten. Y el Señor le respondió con la palabra, es de no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces hemos estado estudiando varios libros, estudiamos Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Timoteo. Sí, pero ahora pues con los hermanos, y hemos orado, vamos a tener un tiempo como de algunas enseñanzas libres, ¿sí? Como, o sea, libres en el sentido de lo que el Señor le ponga pues a los hermanos, que vamos a estar dando las enseñanzas, ¿sí?, de varios temas. Entonces, en mi caso, pues bueno, me corresponde el día de hoy y yo hablaba con los hermanos que yo tenía en mi corazón que viéramos algunos temas o algunas cosas pues que hemos estado leyendo, ¿sí?, con el libro de Fundamentos, que es el libro que estamos leyendo en las reuniones de hombres y de mujeres,
Y es un libro muy precioso que trata muchos temas. Y los hermanos, como se han dado cuenta, pues hay algunos temas que prácticamente son una página, ¿sí? O es una hojita. Entonces vamos confiando en el Señor como solamente a profundizar un poquito más o ver algo en lo que el Señor nos hable. El Señor claramente nos quiere edificar, Él nos quiere enseñar, pero entonces que nosotros tengamos un corazón dispuesto a escuchar lo que Él nos quiere enseñar. Muchas de estas cosas, bueno, yo sé que a veces en nuestra naturaleza uno dice, no, esto ya lo sabemos, esto ya lo hemos escuchado, ¿sí? Hasta uno ya se sabe los versículos de memoria, hasta uno a veces dice, no, fijo, ahora va a pasar a este versículo. Pero claramente nuestra necesidad del Señor es muy grande. Cada uno de nosotros siempre tenemos algo que necesitamos escuchar del Señor. Algo que el Señor nos quiere hablar, algo que el Señor nos quiere fortalecer, algo que el Señor quiere que en nosotros crezca. Tal vez una palabra que nos va a quebrantar, o que nos va a enseñar, o que nos va a exhortar, o que nos va a animar. O tal vez una palabra que nos va a abrir más nuestros ojos, ¿sí? Como cantábamos, ese entendimiento de las cosas del Señor puedan llegar a nuestra vida. Entonces, pues, concédame hacer otra oración y pues vamos empezando. Padre, queremos poner en ti este tiempo de la palabra. Háblanos, Señor, llénanos de tu espíritu. Úngeme, Señor, para poder hablar tu palabra, lo que tú quieres que cada uno, Señor, escuche, lo que necesitamos en lo personal como iglesia. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto, Señor, no un corazón endurecido a tus cosas, Señor. Desnúdanos delante de ti, Señor, y que nosotros podamos ver, Señor, lo que no hemos visto, oír lo que no hemos oído, hablar lo que no hemos hablado, escuchar lo que no hemos escuchado, pero que todo eso te honre, te glorifique. Señor, queremos ser alimentados de tu palabra, Señor. Ayúdanos a que las cosas no solo queden en la boca, en los oídos, sino llegue a nuestro entendimiento, llegue a nuestro corazón y también luego se haga más visible en nuestra vida diaria, en nuestra vida práctica, Padre amado. Confiamos en ti, Señor, en que tú eres un Padre bueno, tú sabes la necesidad de cada uno de nosotros. Amén. Amén, mis hermanos. Precisamente cuando nosotros estudiábamos en Timoteo, ¿sí? En Timoteo había un versículo en el capítulo 2, el versículo 3, que decía: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, ¿sí? Cuando, en el contexto de que nosotros oremos pues por las naciones, por los que están en eminencia, así como haciendo un llamado a tener una vida de oración. Pero porque esto es bueno y agradable delante de Dios, mira, dice. Aquí va a demostrar algo que hay en el corazón de Dios. Y a veces para nosotros es un poco difícil entender qué hay en el corazón de Dios. A veces es más fácil saber qué hay en nuestro corazón, porque nosotros sabemos qué queremos, qué nos gusta, qué nos interesa. Pero a veces lo que hay en el corazón de Dios, como que lo oímos y tal vez no nos interesa. Sí, porque primeramente nos interesa nuestras cosas. Pero hay algo que Dios quiere y dice, 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. Entonces sabemos que el hombre, el ser humano, está bajo pecado. El ser humano en sí solo es una máquina de pecar, de hacer daño, de muerte, de violencia, de orgullo, de vanidad. Ese es el ser humano en su propia naturaleza. El ser humano en sí mismo se ama a sí mismo, busca lo suyo propio, pelea por lo suyo. Así somos nosotros, esa es nuestra naturaleza. Nos cuidamos a nosotros mismos. Y en cierto grado, pues obviamente hay cosas que no van a estar mal, ¿sí? Cuidar de nuestro cuerpo, de nuestra salud, etc. Pero claramente el ser humano dentro de su egoísmo, dentro de todo lo que hace, siempre tiene un fin y es que lleva a ofender a Dios, ¿sí? La naturaleza humana caída
lo único que puede hacer es ofender a Dios. Por eso Dios quiere que el hombre sea salvo de ese fin, de que el día a día el hombre sea ofender la gloria y la santidad de Dios, ¿sí? Que este corazón del hombre independiente de Dios se acerque al corazón de Dios, sea uno con el corazón y los propósitos de Dios. O sea, Dios no quiere que el ser humano se quede allí como en ese lodo cenagoso, ¿sí? Lamentándose, cayendo, sufriendo por cosas que el ser humano no debería sufrir, sino al contrario, estar en aquellas glorias en las cuales Dios quiere que el ser humano esté. Dios quiere eso. El problema es que el ser humano no lo entiende a veces, ni lo comprende, ¿sí? Todo el mundo dice, no, yo estoy bien, yo no tengo problemas, ¿sí? No, yo creo en Dios, ¿sí? Pero su vida lo único que hace es demostrar que claramente no conoce a Dios, ¿sí? Ni le ama, ni le sigue. Dios quiere salvarnos. Y Él también, ¿por qué quiere salvarnos? Porque hay algo, y es que Dios quiere estar con su criatura. ¿Qué hacía Dios con Adán y Eva en el huerto de Edén? No dice la palabra que Él se paseaba por el huerto y hablaba con Adán y Eva. Y Adán y Eva conocían a Dios y tenían cierto tipo de comunión, tenían cierto tipo de amistad, tenían cierto tipo de relación donde el hombre y la mujer se sentían libres y en paz con Dios, iban conociendo de Dios, de su corazón, de su propósito, de su vida. Adán le puso nombre a todos los animales, ¿sí? Tenía una tarea que hacer. Dios siempre ha tenido en su corazón que sus criaturas estén con Él. Y especialmente el ser humano le conozca en un nivel más profundo aún que los ángeles, ¿sí? O que todas estas criaturas, principados y potestades que existirán, que bueno, no conocemos. Entonces Dios quiere salvar, y precisamente el segundo versículo, la segunda parte del versículo dice eso, dice, y vengan al ¿qué? Al conocimiento de una verdad. O sea que hay una verdad, ¿sí? Y eso nos da a entender que también puede existir ¿qué? Una mentira, ¿cierto? Pero entonces esta verdad, resulta que aquí está la verdad, pero hay algunas personas que no la conocen. No saben que esta es la realidad, que esto es lo verdadero. Algunas personas que tal vez están de este lado, están conociendo la mentira y viviendo la mentira. ¿Y no le ha pasado triste cuando a veces vivimos en mentiras? O uno está viviendo una realidad y uno como que, uy, esto no era así. Esto no es así, esto no se debería ser así. Es muy triste, ¿no? Sobre todo a veces pasa en ciertos hogares que se dan cuenta que todo era una mentira. Y es muy triste, ¿no? Y es muy doloroso. Así es nuestra vida. Nuestra vida, hermanos, si no está en Cristo, estamos viviendo una mentira. Porque es que no hay opción. O estamos viviendo la verdad, conociendo la verdad, aprendiendo de ella, que la verdad entre nosotros y se manifieste. Si no es así, entonces estamos ¿qué? Viviendo una mentira. Y especialmente en los temas del Señor es muy fácil nosotros mentirnos a nosotros mismos, ¿cierto? Es muy fácil adoptar una vida religiosa, ¿sí? Donde uno dice yo amo al Señor pero nuestro día a día no lo manifiesta. Yo lo amo solamente los domingos de 10 a 12, uno podría decir, ¿sí? Yo lo amo solamente cuando estoy alcanzado en algún problema y ay, Dios mío, ayúdame. Es muy fácil vivir una mentira, ¿sí? Porque cuando la vida nos está llamando a vivir la verdad, hay que pagar un precio, ¿cierto? Para que el amor entre un esposo y una esposa sea verdadero, hay que pagar muchos precios, ¿sí? Para que el amor entre un padre y sus hijos sea verdadero, hay que pasar por muchas pruebas, ¿sí? Vivir un gran precio. Así es. Si yo quiero ser ingeniero, ¿sí? Yo tuve que aprender muchas cosas, en mi caso de electricidad, que era la verdad sobre la electricidad. Y tuve que pasar exámenes y pruebas y pasar cierto tiempo y cada vez fui aprendiendo más hasta que llegué a la realidad, ¿sí? En el caso de lo que era la electricidad. Hay un tiempo y hay un proceso.
Entonces aquí ya podemos ver dos cosas. Dios quiere algo. Hay cosas que Dios quiere, ¿sí? Y hay cosas de las cuales Dios quiere que nosotros tomemos. En Tesalonicenses dice, orando, primera Tesalonicenses 3:10, orando de noche y de día, mira, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro. Y dice acá, y completemos lo que falte a vuestra fe. O sea que acá hay otro aspecto. No solamente hay cosas de las que tenemos que ser salvos, ¿sí? No solamente hay cosas en las cuales nosotros debemos conocer la verdad. Y la verdad es Cristo. La verdad de las cosas es Cristo. Sino además de eso dice la palabra que nuestra fe debe ser, ¿qué? Completada. O sea que uno podría decir, o sea que tenemos una fe incompleta, ¿no? Es lo primero que uno podría decir. O sea que mi fe está en este nivel, pero está incompleta. Tengo que llegar a otro nivel, que no sé cuál es ese nivel. Pero la palabra dice que es necesario que en nuestra vida, nuestra fe sea completada. Y la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? O sea que yo no voy a agradar a Dios si mi fe no es una fe que está siendo tratada, moldeada, que va creciendo conforme al Señor, para que todo lo que yo haga esté que conforme a la verdad de Dios, al propósito de Dios. ¿Sí? Aquí hay otro aspecto, entonces que nuestra fe sea completada. Y en Hechos 20:27 dice, porque no he rehuido anunciaros todo que el consejo de Dios. ¿Sí? Entonces aquí el escritor está diciendo que él anuncia, ¿sí?, todo lo que hace parte del consejo de Dios. O sea que hay una gran esfera, ¿sí?, del conocimiento, del propósito del don de Dios. O sea, todo lo que Dios quiere, seguramente, todas aquellas cosas que hacen parte de su conocimiento, que hacen parte de su fe, ¿sí?, hay que anunciarlas y entenderlas. O sea que cuando no vemos estos aspectos, a lo que quiero llegar es que hay un trabajo que se tiene que hacer en nosotros. O sea, nosotros necesitamos escuchar el consejo de Dios, ¿sí? Necesitamos entenderlo, necesitamos saber cuál es, necesitamos que nuestra fe sea fortalecida, sea completada, necesitamos conocer cosas, entender la verdad. O sea que prácticamente hay un trabajo que se debe hacer en nosotros, ¿no? Y precisamente pues ese trabajo es el que hace el Espíritu Santo. Y ese trabajo lo hace en nuestra vida y lo hace y lo profundiza pues generalmente cuando estamos aquí en la iglesia. Entonces por eso cuando estamos ahorita leyendo el libro de Fundamentos, es porque para que nuestra fe sea completada, ¿sí?, es para que nosotros entendamos el consejo de Dios, para que nosotros conozcamos la verdad de Dios. Dentro de muchos aspectos, ¿sí?, pues necesitamos ser fundamentados en lo verdadero, fundamentados en el Señor. Si nosotros no tenemos una base, si nosotros no tenemos un fundamento, entonces claramente vamos a caer en la mentira. Claramente vamos a menospreciar el consejo de Dios. O cuando escuchemos el consejo de Dios, no nos va a interesar. Podemos escuchar la verdad de Dios y no nos va a importar. Mira Judas. Judas escuchó al Señor predicar. ¿Sí? O sea, Judas tuvo el mejor predicador de todos. Él vio al Señor sanando, haciendo milagros, pero a él no le interesaba. Los fundamentos de su vida, los pilares de su vida, de su corazón, de su mente, eran otros diferentes al Señor. Y ahora nosotros como iglesia, como hermanos, nosotros que hemos sido salvos, si nosotros no tenemos los fundamentos claros del Señor, todas las otras cosas que hagamos, que escuchemos, aún hasta que hagan parte de nuestra oración, van a ser completamente falsas y sin fruto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando el Señor no es el fundamento, otra cosa es el fundamento, ¿no? Y entonces las cosas no van a tener el fruto que son.
En Efesios dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, mira, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos. Como estas tres cosas que habíamos nombrado, como que nos faltan, como que tenemos que aprender, ¿sí? Pues claro, la palabra dice que él constituyó a ciertas personas con ciertos dones o llamados, ¿para qué? Para perfeccionar, hermanos. El Señor te quiere a ti perfecto y perfecta. El Señor no nos quiere ahí medio santos, medio cristianos, ¿sí? Medio perfectos, medio hábiles, medio felices, medio completos. No. ¿Él cómo nos quiere? Perfectos. Muy bien. ¿Cómo nos quiere? Perfectos, hermano. ¿Alguna vez alguien le ha criticado algo diciéndole eso no está bien? Eso está... ¿Sí? Eso suena... ¿Sí? ¿Alguna vez alguien se ha dicho, vea, esto sí está perfecto? ¿No? Duele un poco, ¿no? Cuando alguien le dice a uno, nada, eso... ¿En serio? ¿Eso tan chambón? ¿En serio? ¿Eso es lo mejor que puedes hacer? Sí, a mí me lo han dicho. Y esas cosas duelen, ¿no? Pero mira que nuestro Dios, Él no habla así. ¿Sí? Él nos dice, ¿en serio? ¿Así son ustedes como iglesia? Esa es la carne. Ese es el mundo que hablas. En cambio nuestro Dios te dice, mira hijo, mira hija, yo te quiero perfecta. ¿Sí? Perfecta. Que conozcas la verdad, que conozcas la fe, que tu fe sea grande, que estés llenos de entendimiento. Perfeccionar a los santos. Pero ¿para qué necesitamos ser perfectos? ¿Sí? Porque es que una cosa, mis queridos hermanos, es cuando sabemos que somos pecadores, que necesitamos del Señor, que necesitamos su gracia, que el Señor arregle nuestra vida, nuestros problemas, ¿sí? Que necesitamos acercarnos al Señor, nuestro primer llamado a la salvación. Pero otro aspecto importante es cuando ya tenemos la salvación, y ahora ¿qué hacemos con esa salvación? ¿Sí? ¿Qué hacemos con ese llamado? ¿Qué hacemos cuando entendemos? ¿Sí? Oiga, yo soy malo, oiga, yo estoy incompleto, oiga, yo estoy imperfecto. ¿Qué hacemos con eso? Pues dice, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que todo este completar de la fe, todo este llamado al conocimiento, ¿sí? Todo este anunciar del consejo de Dios es para que se haga la obra de Dios. Y para que el cuerpo de Cristo, la reunión de todas aquellas personas que creen en el Señor, seamos ¿qué? Edificados. Edificados. Pero ¿hasta cuándo? O sea, cada vez como que más arriba, ¿no? ¿Y hasta cuándo tú y yo vamos a ser edificados? ¿Hasta cuándo vamos a estar pasando por pruebas, por dificultades, ¿sí? Para ser perfeccionados y perfeccionados, ¿sí? Vamos a pasar por diferentes jornadas para que cada vez conozcamos más, para que cada vez tengamos más intereses en el consejo de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿No? ¿Usted nunca ha hecho en una prueba? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Sí? ¿Hasta cuándo yo voy a ser así? ¿Hasta cuándo mi familia tal cosa? ¿Hasta cuándo en el trabajo? ¿Hasta cuándo la maldad? No, nunca se han quejado así. Yo sí me quejaba así. ¿Hasta cuándo vamos a pasar por pruebas, por tareas para ser perfeccionados? Dice, hasta que todos, hermanos. Hermanos, yo voy a seguir en pruebas hasta que usted también sea perfeccionado. Porque es que la palabra dice todos. Y si estamos en la iglesia, no podemos decir, no, solo es hasta cuando los músicos toquen perfecto. ¿Sí? No. Hasta que los que predican ellos sean perfectos, no. Todos, hermanos. Todos. Así como cuando el Señor decía más arriba que hemos leído, para que todos sean salvos. Pues hasta que todos lleguemos, ¿a dónde? Mira, a la unidad de la fe. Los fundamentos que tenemos, que estamos construyendo, los que estamos siendo edificados, ¿sí? Esta fe incompleta que tiene que ser completada
pues todos debemos llegar a la misma unidad de la fe. Tremendo, ¿no les parece? Y también que todos lleguemos ¿a qué? Al conocimiento del Hijo de Dios. Porque es que resulta que no todos conocen al Hijo de Dios. ¿Qué quiere? ¿Qué le gusta? ¿Cómo obra? ¿Qué haría Jesús en esta circunstancia? ¿Cómo reaccionaría Él? ¿Por qué Él permite estas pruebas? ¿Sí? ¿Qué es su consejo? ¿Qué es su perfección? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Sí? ¿Cómo era Jesús antes de su encarnación? ¿Qué es la encarnación? La glorificación, la salvación. ¿Qué es el bautismo? ¿Cuáles son las riquezas de Dios? ¿Por qué el Hijo? Porque es que el Hijo es la verdad. El único y sabio Dios es Jesús. No hay nada más que valga la pena conocer y en lo cual nosotros coloquemos nuestro tiempo y nuestros esfuerzos que conocer al Hijo de Dios. Cuando el Señor Jesús venga, ¿sí? Y Él vaya a dar sus galardones, hermanos. Yo creo que si de algo uno se sentiría, no sé, agradecido, orgulloso, feliz o contento, es decir, si yo conozco al Señor, ¿sí? De hecho, hay algunas personas que van a decir, Señor, en tu nombre, sanamos, echamos demonios, y el Señor, ¿qué les dice? Yo no los conozco. Uy, tremendo, ¿no? Imagínense que llegara su esposo, su esposa, su hijo, sus hijos, y ganó ellas, yo no, yo no lo conozco. Su forma de ser, de vivir, de amar, de pensar, ¿sí? Lo que reinaba en su corazón, en su mente, no va conmigo. Hoy cantamos, tenemos la misma esencia. Somos un solo cuerpo. Pues eso debe ser una verdad de nuestra vida, ¿sí? No solo una verdad que nosotros leemos. Entonces, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Un varón qué? Perfecto. ¿Cómo es la iglesia de Apocalipsis? Dice que es sin mancha y sin arruga. Yo creo que los que hemos vivido este tema de organizar un matrimonio y uno vestirse, ¿no? Y la decoración, o sea, uno quiere que todo sea perfecto, ¿sí? Tanto que a uno ya le toca llegar a un punto de decir, no, Señor, te voy a confiar en ti, uno ya dejar ahí, no, que... Pero uno quiere que todo sea perfecto, inigualable. Esto no es fácil, hermanos, porque aquí esto es un llamado a no ser mediocres, ¿sí? ¿Qué estudiamos en Timoteo? Hay algunos que tienen una fe fingida. Hay algunos que tienen un amor que no es verdadero, ¿sí? Un amor falso, ¿sí? Algunos que no aman la sabiduría, la justicia. Pero entonces esta perfección, mis queridos hermanos, esta meta que nosotros tenemos, que el fin de haber sido salvo, además de no ser condenado eternamente, sino de ser salvo y llegar al conocimiento de la verdad y una fe completa, ¿sí? Y ser perfectos, pues resulta que esa perfección tiene una medida, tiene una regla, tiene una meta en donde poner nuestros ojos. Y acá dice, a la medida de la estatura de ¿qué? De la plenitud de Cristo. Nuestra medida, hermanos, a la cual nosotros debemos llegar, a la cual la iglesia debe llegar en todos los aspectos de nuestra vida, es la plenitud de Cristo. Hay algo que nosotros debemos preguntarnos y es, Señor, ¿cuál es tu plenitud? Muéstrame tu plenitud. Yo quiero llegar allá. Que no le ha pasado que uno llega hasta un punto y uno dice, no, es que yo pensé que era hasta acá. Y luego llega el guía y le dice, no, es que es más allá. Hay que seguir. Y uno dice, uy, hay que seguir. Como cuando uno se lee un libro. Y uno dice, wow, qué libro tan bueno. O sea, y uno quisiera que hubiera más de esa historia. Y luego llega y le dice a uno, no, pero es que son 3 libros.
¿No, en serio son 3 libros? ¿Y uno no se alegra? ¿Sí? Uno no se alegra. O como cuando uno ve una película. Y uno dice, uy, qué película tan buena, ojalá sacaran la otra. ¿Cierto? Por eso, hermano, hay que conocer, hay que saber cuál es la meta, cuál es el fin, cuál es la plenitud. Y eso nos va a guardar de muchos problemas. Cuando uno entiende cuál es la plenitud de un matrimonio, ¿sí? O estamos en ese proceso de entender, ¿sí? La plenitud, el modelo de un matrimonio perfecto, es muy fácil poner los ojos en esa plenitud y pagar el precio para llegar allá, ¿sí? Cuando nosotros entendemos cómo debería ser un país, cómo debería ser una sociedad, cómo debería ser un gobierno, ¿sí? Es más fácil nosotros disponernos para enseñar eso e ir hacia allá. Porque lo vemos, ¿sí? Lo vemos, sabemos que es real. Pero a veces antes de verlo hay que oírlo, ¿sí? Y cuando lo oímos hay que creerlo y tomarlo. Ayer en la reunión de varones hablábamos, hacíamos un comentario que no les ha pasado que uno está en el trabajo, ¿sí? Sobre todo pasa más en los trabajos, en este ambiente de oficina, y los jefes dicen algo, bueno, ahora vamos a hacer esto aquí en la empresa, dicen los jefes, ¿sí? Y luego ya entre los compañeros dicen, ¿qué es? Todos los años dicen la misma vaina, todos los años prometen, uno no les cree, ¿no? No es como, Y como uno no cree, entonces ¿qué hace uno? Uno no le mete la ficha a eso. Perdón la expresión, no sé más cómo decirlo, ¿sí? Uno no le pone el interés. Uno no obra, ¿sí? Uno no, así como dicen las empresas, uno no se pone la camiseta. Eso no se va a cumplir. Pero tristemente así hacemos con la iglesia. Así hacemos con ciertas cosas en nuestra vida. El Señor dice, yo te quiero perfecto, perfecta. Yo no voy a ser perfecto. No, yo no. Yo quiero completar tu fe se va a completar. Vas a llegar a la medida de la plenitud de Cristo. No, así soy yo estoy preocupado con el trabajo y unos problemas familiares. Así somos, ¿no? ¿Y sabe cómo se manifiesta eso? No oramos, ¿sí? No cantamos, o sea, como dice la palabra, hay unas obras que el Señor ha preparado para nosotros, pues muy fácil, no las hacemos. No las hacemos, porque todo esto que pareciera como tan doctrinal claramente se manifiesta. ¿En qué? En un cuerpo perfecto. Es que nuestros ojos, nuestro rostro, nuestra vida, ellos dicen, no, es que se les ve, a este hogar se le ve. A esta iglesia se le ve, a esta niña se le ve, ¿sí? Se ve la pureza, se ve la santidad. ¿No le ha pasado que a veces las personas dicen, pero es que ustedes, o sea, tremendo problema y todos tranquilos, ¿sí? Y uno dice, es el Señor que me sustenta, ¿no? Es el Señor. Entonces, claramente, hermanos, vemos que todo esto es porque hay un deseo, es porque Dios quiere esto, hermanos. Es como en uno de los cánticos decíamos algo como que no sé cómo decía el cántico, la canción que le gusta, la que tú pediste, como que no es por mi voluntad, por mi beneplácito, no es por mí, no es por mi capacidad, bueno, sí. No, es por el Señor. Es porque Él quiere. Si Él no quisiera, hermanos, por más que nosotros nos esforcemos, no vamos a ser santos, buenos esposos, buenos hijos. Como iglesia no nos vamos a amar, no nos vamos a cuidar. Pero como Él quiere, el deseo que hay en Él, en ese propósito que Él tiene y ese plan santo que Él nos ha mostrado en la palabra para cumplir ese propósito divino, se va a hacer, hermanos. Y creámoslo, se va a hacer. Él dijo que iba a completar la buena obra en nosotros, ¿cierto? Entonces, la va a hacer. La va a hacer. Vamos a ser perfectos, porque el Señor va a cumplir su palabra. Él solo quiere que tengamos un poco de disposición.
Aquí uno también puede reflexionar, bueno, si el Señor tiene un deseo, un querer, si Él tiene un propósito, si tiene un plan, Él tiene prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Será que alguna vez hemos respondido, le podríamos responder a Dios, Señor, mi prioridad es que tú completes la fe en mí? Señor, mi prioridad es que yo llegue, que mi familia llegue a la plenitud de Cristo. Señor, mi prioridad es llegar al conocimiento de la verdad. Así como en Tesalonicenses decía, orando noche y día, ese versículo que leímos. Señor, mi prioridad es también que la iglesia, todos seamos perfectos. Cuando eso está en nosotros, hermanos, claramente hay un buen fundamento para que las cosas se den. Porque si hay algo que nos cuesta a nosotros reconocer es que nosotros no somos los protagonistas de esta historia. El protagonista de la historia es el Señor Jesús. Todo es por Él y para Él, como vamos a leer. Pero como estamos en este caminar de aprender que yo no soy el protagonista de mi vida, entonces claro, estamos enredados y sufriendo como en esta primera instancia, como antes de recibir al Señor, sálvame, ayúdame, límpiame, quítame esto, restaura estas cosas, cuando deberíamos a veces ya estar en esta etapa así de perfección en perfección. Tremendo, ¿no? No es fácil hablar esto. No es fácil. En 1 de Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, mira, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros también somos ¿qué? Una casa, pero no somos una casa cualquiera, somos una casa ¿qué? Espiritual. Y en esta casa hay algo, hay una tarea principal, y es que existe ¿qué? Un sacerdocio santo. ¿Sí? Un sacerdocio que ofrece ¿qué? Sacrificios espirituales. ¿Y esos sacrificios qué son? Son aceptables a Dios. Dios los acepta. Y en estos sacrificios espirituales es donde estamos siendo perfeccionados. Cuando nosotros sacrificamos algo, cuando hay algo que paga un precio, ¿sí? Cuando hay algo que es sacrificado, allí, hermano, estamos tomando, echando mano de esta vida que necesitamos para tomar el ánimo. No solamente el ánimo para ir cada día a trabajar, el ánimo para ir cada día y soportar las pruebas, tomar el ánimo para cada día ir y aguantarme a mí mismo. No, sino para tener el ánimo de ir y ser una casa espiritual. Para tomar el ánimo y vivir como sacerdotes que somos. ¿Sí? Para que cuando la gente nos vea, ellos digan, ellos son casa de Dios. En Hebreos dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Y entonces hay algo también precioso en Hebreos que dice, por la fe, hablando aquí de Abraham, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, mira, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad, mira, que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mis queridos hermanos, Dios, el Señor, Él es el que está construyendo nuestra vida. Nosotros debemos dejar que Él construya todas estas cosas que Él quiere que nosotros vayan creciendo. Amor, fe, sabiduría, bueno, todos los frutos del Espíritu, ¿sí? Todos estos llamados con los dones y talentos que nosotros tenemos, Él los quiere construir. Y Él lo está haciendo. Pero imagínese que llega un arquitecto, llega con el ingeniero civil, llega con todos los camiones, ¿sí? Con todo el material, van a llegar al terreno donde se va a hacer la obra,
donde se va a construir esta casa, ¿sí? ¿Y quién es la primera persona que uno se encuentra cuando llega a un sitio? No, el dueño no. El portero, ¿no? Cuando hay un lugar importante, pues hay un celador, ¿no? Hay una guardia. Entonces imagínese que llegara el arquitecto, el dueño, el que compró el terreno, ¿sí? Llega el que compró el terreno, el que compró los materiales, el que diseñó todo, llega con todos los materiales y llega el celador. No, usted no tiene permiso para entrar. No. Y resulta que aunque este arquitecto y diseñador es el dueño de ese terreno porque lo compró, resulta que él respeta la voluntad de este celador. Así somos nosotros, con nuestro corazón. El Señor quiere venir a obrar, a trabajar con todos los materiales, con la fe, con la sabiduría, con el entendimiento. Y nosotros le decimos, no, Dios, no. No, es que esto como de la perfección, no. Esto como de que tú construyas en mí unas bases, unos pilares. ¿Sí? Eso es para otros. Imagínense la cena de todos los, ¿cómo se llama? Las mulas, los tractores, las volquetas, todo con los materiales, todos los obreros ahí, todo, ¿sí? Todas las cantidades de ángeles dispuestos a ayudarnos en nuestras luchas, en nuestro día a día, todos los hermanos esperando, ¿sí? Para que nosotros usemos nuestros dones, nuestros talentos, ¿sí? Y uno ahí. Así es la obra de la edificación, hermanos. Resulta que ya están todos los materiales, pero el Señor es el que está esperando que nosotros cada día le digamos sí, Señor. Que dejemos de pensar en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestras cosas, y ahora, Señor, tú estás haciendo tu obra. Yo también quiero avanzar. En Efesios, recordando un pasaje muy conocido, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Así éramos antes. Si ahora ¿qué somos? Hoy cantamos, somos un solo cuerpo. Mira, sino conciudadanos de los santos. Efesios 2:19. Y miembros de la familia de Dios. Y ahora que somos conciudadanos de esta ciudad que tiene sus fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, dice, ¿qué se hace con esta casa, con esta familia? Mira, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, si hay un pilar del cual nunca debemos quitar la mirada, es que nuestra vida, que la vida de la iglesia, la obra del ministerio, ¿sí? Una sociedad, la familia de Dios, solo puede ser edificada en Jesucristo. O sea, el fin y el propósito de las cosas, bueno, va a sonar raro, pero no es la palabra, ¿sí? O sea, no es el Espíritu Santo, no son los dones, no es la iglesia, sino es el propio Señor Jesús. Él es el fundamento, hermanos. Y nosotros debemos amar ese fundamento y esforzarnos por él. Por ejemplo, el protagonista de nuestras oraciones no deberíamos ser nosotros. No deberíamos ser nosotros. ¿Sí? Cada uno sobrepese sus oraciones como son. Claro que hay que orar por nosotros y hay que orar por el prójimo, ¿sí? Pero si nuestras oraciones, como dando un ejemplo, ¿sí? Solo fuéramos nosotros, pues uno podría decir que en el corazón de uno hay mucha carga por uno, ¿no? Estamos siendo el protagonista. Analicemos cómo oraba el Señor Jesús. Él siempre oraba por la voluntad del Padre. Siempre oraba por este reino que el Padre estaba anunciando. Siempre oraba por el plan, los propósitos del Padre. A veces nosotros somos muy protagonistas de nuestras cosas.
¿sí? Y el protagonista debe ser esta piedra principal. Todo lo que pasa en el Antiguo Testamento, el protagonista es el Señor Jesús, que todo estaba siendo preparado para Él. Lo que pasa es que nosotros somos, ¿qué? Coprotagonistas. Como el Señor es el heredero de todas las cosas, pues Él le plació que nosotros seamos coherederos. Pero el protagonista es el Señor. Y el problema es que cuando quitamos los ojos de este protagonista es que vienen todas las cosas que se hacen mal. Por eso el libro de fundamentos que estamos leyendo, ¿con qué empezaba el libro? ¿Se acuerdan qué es el primer capítulo? Identificando prioridades. ¿Sí? Es el primer capitulito. Porque nosotros, ¿cómo podríamos edificar una casa, nuestra vida del Señor, nosotros, si nuestra prioridad no es el Señor, la roca eterna? Y los siguientes capítulos que hablan de la obra y la doctrina y la persona del Señor, porque nuestros ojos deben estar enfocados en Él, ¿cierto? Hacia Él, porque Él es la plenitud de todas las cosas. Y luego hemos leído, ¿sí?, sobre los capítulos de las fiestas. Que bueno, más adelante vamos a hacer unos comentarios. Entonces, para ir terminando, hermanos, y fortalecer la idea, pues este versículo que todos conocemos, 1 Corintios 3:9. Porque nosotros somos, ¿qué? Mira, colaboradores de Dios. ¿Y vosotros sois qué? Labranza de Dios. Edificios. Como decíamos, hay muchos aspectos en nuestra vida que hay que labrarlos, que hay que edificarlos. Necesitamos la colaboración unos con otros, necesitamos trabajar, necesitamos pasar tiempo en la casa del Señor, aprendiendo, siendo moldeados, gracia sobre gracia, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Mira, y yo como perito arquitecto, mira, puse el fundamento. Ya vimos cuál era el fundamento. El fundamento es el Señor. El fundamento de nuestra vida, de la iglesia, debe ser el Señor, conforme a Él, conforme al modelo. Él es el modelo de una sociedad, de un país, de una familia, de una iglesia, de la palabra, de la alabanza, de las oraciones. Él es el modelo. ¿Sí? Y hay hermanos, como habíamos leído, que están perfeccionando a los santos para la obra del ministerio. Y aquí Pablo dice, yo puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno, mire cómo sobreedifica. Este es un paso más, hermanos. Una cosa sola es llegar a la salvación, al Señor. Y otro paso más adelante en nuestra vida, en nuestro caminar cristiano, ¿sí? Así como pasamos por estas cartas pastorales de Timoteo, ¿sí? Es precisamente para que tomemos el ánimo y sobreedifiquemos. De eso se trata también. Ese es uno de los grandes propósitos de la vida cristiana. Y es que sobreedifiquemos. Que no solo estemos pensando en el pan de cada día, en el techo de cada día, en mis sueños de cada día, que también son legales y tienen cierto lugar, espacio en nuestra vida, sino al contrario, sino un paso más allá, que nuestras prioridades sean cómo estamos sobreedificando en este fundamento. Porque cuando no hay un fundamento firme, ¿qué pasa? Las cosas. ¿Qué pasa con las cosas cuando el fundamento no es firme? Se caen, se desvanecen, se derrumban, se destruyen. Por más glorioso, precioso, grandioso que algo sea, si su fundamento no es firme, no es verdadero, cuando llegue hasta a veces la más pequeña prueba, ¿sí?, se va a caer, se va a destruir. Y entonces esto que pensábamos que no, esto sí, no sé, esto sí es el modelo de familia, este sí es el modelo de iglesia,
este sí es el modelo de sociedad, este sí es el modelo. Y no. Resulta que cuando el Señor permite que llegue la prueba, uno se da cuenta que no era. Y hay que destruirlo. Y luego el Señor tiene que empezar otra vez a sanar. Y el Señor debe empezar otra vez a quitar los escombros. Y el Señor debe otra vez a darnos el ánimo, a decir, no, mira, sí se puede edificar, sí se puede crecer. Ay, pero cuán precioso es cuando hay algo que sí está en el fundamento y llegan las pruebas y las dificultades y no se cae, y no se destruye, y se mantiene el gozo, y aumenta la fe, y conocemos más del Señor, y podemos decir, gracias Señor, tú nos salvaste, tú fuiste fiel Señor, como cantábamos también. Hoy somos un solo cuerpo. Cuán precioso es, ¿no? Que estamos en el verdadero, hermanos. En el verdadero. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al pleno conocimiento de Cristo, bueno, del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Hasta qué? A la plenitud de Cristo. El Antiguo Testamento, hermanos, era una tipología de la plenitud de Cristo. Estas fiestas que hemos leído en el libro, ¿sí?, eran una tipología de la plenitud de Cristo que ahora en la iglesia se ve y se va revelando. Como dice Pablo, echa mano, le decía a Timoteo. Sí, a Timoteo, ¿cierto? Echa mano de la vida eterna. Hay que echar mano. En Efesios dice, Efesios 5:27, a fin de presentarse a sí mismo. Mira, esto es algo en el deseo del Señor Jesús, el único y verdadero Dios. Él mismo quiere. Es que esto es lo precioso, no es algo que surja de nuestro interés, de nuestra voluntad, de nuestra fuerza, de nuestro estado de ánimo. A fin de presentarse a sí mismo, ¿qué? Una iglesia gloriosa. Hermanos, esta iglesia somos nosotros. En algún punto vamos a ser nosotros la iglesia gloriosa que el Señor se presenta a sí mismo. Nunca alguien le ha dicho a usted, ay, pero es que usted ¿por qué vuelve y hace este dibujo? ¿Por qué vuelve y lo hace? Y no, es que lo quiero que me quede bien, yo sé que lo puedo hacer mejor, ¿sí? Como cuando uno, sobre todo, bueno, a mí me pasa más cuando uno cocina. Uno cocina algo y luego uno dice, no, pero esta vez le voy a echar tal cosa porque yo creo que va a quedar mejor. No, y ahora yo creo esto y lo voy y lo... No, uno no lo hace con agrado y a veces la gente dice, ay, no, pero esto no. Y uno, no, pero a mí me gustó. Pues resulta que Dios está haciendo cosas así con la creación, con la humanidad, con nosotros, porque es el deseo de Él. Nosotros deberíamos amar lo que Él ama, lo que Él desea. Una iglesia ¿qué? Gloriosa, como hemos dicho antes, que no tuviese ¿qué? Mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese ¿qué? Santa y sin mancha. Y el último versículo, bueno, los últimos dos para terminar, hermanos. Y debemos recordar que el Señor, Él es la base, Él es el fundamento, es la piedra angular. ¿Por qué? Que la palabra dice en Romanos 11:36. Es algo que nosotros siempre debemos recordar y responderle a las demás personas y a nosotros mismos. ¿Por qué Él es la piedra? ¿Por qué Él es el fundamento? ¿Por qué Él es la plenitud de todas las cosas? Dice en Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Sí? Porque al Padre le ha placido esto. ¿Sí? Hermanos, las cosas no son por nosotros, ¿sí?, ni para nosotros, ni a veces pasan porque nosotros somos de X o Y manera, sino porque en este caminar, en este obrar que estamos con Dios, algo de Cristo se debe manifestar, algo en Cristo debe ser anunciado, glorificado. Todo lo que nosotros hagamos, hermanos,
aún en nuestros deseos, en nuestros sueños, en nuestro día a día, en las pruebas que pasamos, en estos sacrificios que ofrecemos. Todo es porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y todas las cosas deben llegar ¿a qué? A glorificarlo a Él. A que nuestra vida le glorifique. Nuestras palabras le glorifiquen. Nuestras familias. La iglesia en la que estamos. Las obras, los ministerios que hagamos. A glorificarle. Aún los platos de comida. Los dibujos que hagamos, ¿sí? Todo debe honrar al Señor. Todo debe honrar al Señor. No decir, gracias Señor. Por ti puedo dibujar, puedo trabajar. Por ti tengo este techo. Que las personas cuando nos vean, en lugar de decir, no, es que ellos se han esforzado. No, sí, ellos se han esforzado, pero ellos dicen que eso es gracias a Dios. Amén. De eso se trata la vida. De que seamos una luz en lo alto, donde los ojos de todos apunten al conocimiento de la verdad que es Cristo. Efesios 1:7. En quien tenemos, bueno, en Juan 1:3 también dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El universo está sustentado en el Señor. Nuestra vida, nuestro corazón late a un ritmo por el Señor. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ahora mira esto precioso, hermano. Dios, aquel ser omnipotente, omnipresente, perfecto, inigualable, ¿sí? Él le plació darnos a conocer aquellas cosas que habían en su voluntad, aquellas cosas que son un misterio, porque ¿quién va a entender la mente de Dios? ¿Sí? Así como hablábamos de que hay unos falsos dioses, existe un Dios verdadero, pues resulta que ese Dios verdadero, a Él le plació darnos a conocer parte de las cosas que habían en sus pensamientos. ¿Que habían en qué? Mira, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según lo que Él haya perfecto, según lo que Él haya justo, según lo que le agrada, ¿sí? Según su buena voluntad, mira, el cual se propuso en sí mismo. O sea, Él conforme a su voluntad se propuso en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo. Por eso Él es la piedra angular. Por eso sobre Él se deben edificar todas las cosas. Por eso nuestra vida no tiene sentido si no se hacen las cosas en el Señor. La iglesia no tiene sentido si lo que la iglesia hace y ama no es en el Señor. Por eso nuestras oraciones no tienen sentido. Si dentro de nuestra oración el deseo no está alineado con esta voluntad, con este propósito de reunir todas las cosas en Cristo. La palabra en el hebreo da a entender es que Él sea la cabeza de todas las cosas. ¿En dónde? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, en los tiempos, a lo largo de la historia, van ocurriendo cosas y el Señor va revelando cosas, Él va permitiendo cosas, porque todas estas cosas que pasan en la historia y en nuestra historia están ayudando a reunir todas las cosas en Cristo, a que Él sea la cabeza de todo. Esta perfección en la cual estamos siendo llamados, que nuestra fe sea completada, que lleguemos al conocimiento de la verdad, que nosotros lleguemos al conocimiento, a la plenitud de Cristo, es precisamente para que Él sea la cabeza, porque eso está en la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Y cuáles cosas? Las que están en los cielos,
como las que están en la tierra. ¿Cierto? Y en Colosenses dice, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo no va a tener la preeminencia si nosotros no le permitimos, como a este celador, abrir la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón, ¿sí? Para que nosotros también amemos la plenitud de Cristo, ¿sí? Este tema de los fundamentos, tan precioso que es tan común a veces, ¿sí? Pero necesitamos ser fundamentados, queridos hermanos, en varios aspectos, para que el Señor sea claramente nuestra cabeza y para que nosotros vayamos avanzando de gloria en gloria. Y aquellas cosas pues que nos falten, cada vez que las disfrutemos y den el fruto que deben dar, ¿sí? Para que en nuestros labios siempre haya oración, para que en nuestros labios siempre haya una palabra del Señor, ¿sí? Para que en nuestro corazón, en nuestra vida siempre haya un cántico para el Señor. Los frutos se expresan, eso no hay que ¿sí? No hay que forzarlos, se ven, se manifiestan, el gozo, la alegría, así como a veces también se ve la tristeza. Todo esto, hermanos, se va a ir manifestando. Entonces, esta es como una pequeña introducción, pues teniendo en cuenta que los primeros capítulos del libro hablan de identificar las prioridades, de que el Señor es la base, el fundamento. Entonces tenía en mi corazón que viéramos un poquito de esto y bueno, el Señor sea honrado y sea glorificado. A veces hay palabras que no son fáciles hablarlas ni oírlas, pero sabemos que hacen parte de la obra del Señor en nuestra vida, ¿no? Él como leíamos, Él se quiere a sí mismo presentar una iglesia gloriosa. Él quiere que tú seas glorioso, gloriosa, que se vea la gloria de Dios. Eso es lo que el Señor desea, porque en eso Él va a ser honrado y glorificado. Amén, hermanos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra que no vuelve vacía, que nos habla, que nos da de vida. Señor, gracias por tu buena voluntad para con nosotros. Gracias por tus planes, por tus propósitos que son hermosos, preciosos, santos, justos. Gracias por revelarnos, Señor, cuál es el fundamento, Señor, en el cual nuestra vida debe ser fundamentada, sobre edificar. Gracias, Señor, gracias por tu llamado, gracias por salvarnos, gracias por querernos salvar cada día, gracias por ayudarnos. Perdónanos cuando no hemos querido abrir las puertas de nuestra vida en algunas áreas, para que tú entres, Señor, con todas tus herramientas, tus materiales, a orar, a trabajar. Pero gracias porque también hemos visto el avanzar de ti en nosotros, de ti en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros conocidos. Gracias porque podemos poner la mirada en tu Hijo, Padre, que es la plenitud, Señor. A ti toda la honra y la gloria. Amén. Amén, mis hermanos. Gracias. Gracias.